de nuevo, continuamos con la lección 7. En este vídeo vamos a hablar de la dinastía 27 y 28. La dinastía 27 es la primera de las dos dinastías de origen persa que van a dominar Egipto en esa segunda mitad del primer milenio. La dinastía 27, como ya vimos, se inicia con la conquista de Egipto por parte de Cambises II. Recordemos que Cambises II alcanza el trono hacia el año 530-528, según autores. En todo caso, Heródoto nos informa de que fue en su año quinto de reinado cuando se produce esta conquista. Con Cambises II se inicia una época persa que se va a prolongar durante más de un siglo hasta el reinado de Artajerjes II, y aunque después con Artajerjes II los egipcios consigan la independencia con Amirteo, que constituirá el único miembro de la dinastía 28, a pesar de esta independencia egipcia, pasarán varias décadas para nuevamente quedar Egipto dentro de la esfera persa, esta vez bajo el cetro del rey Artajerjes III, que era hijo del último rey persa que había dominado Egipto en la dinastía 27 de Artajerjes II. Los persas consiguieron un gran imperio, un imperio que hacía frontera con las estribaciones occidentales del Himalaya, con la India, con el mar de Aral, hoy casi desaparecido, con el mar Caspio, con el mar Negro, con Tracia, el propio Egipto. Pero recordemos que cuando Cambises II conquista Egipto, cuando cae Pelusium, Menfis y Tebas, las fuerzas de Cambises II aparentemente, según nos cuentan algunos relatos, fueron más allá e intentaron también la conquista de Nubia. Esta conquista terminó, por lo que sabemos, en fracaso, si es que realmente se llegó a intentar, pero en todo caso, en la Padana de Persépolis tenemos un relieve que nos muestra a un nubio con elementos, llámese tributos, llámese regalos, ofrecidos por los nubios a los persas. Entre estos tributos vemos, por ejemplo, marfiles, un okapi, etc. Y otra misión que acabó en fracaso por parte de Cambises II fue el intento de someter a los habitantes del oasis de Siwa, un oasis alejado del delta, de la cuenca del Nilo, hacia occidente, casi en la frontera con Libia, y es una aventura de la que también tenemos relatos por parte de Heródoto, que nos habla de una gran expedición militar que acabó sepultada durante una tremenda tormenta de arena. Hay una escultura que sí que me gustaría mencionar por el interés notable que tiene. Por una parte, es la única escultura de bulto redondo que nos ha quedado de un rey de la Persa aqueménida, pero por otra parte es una escultura que, aunque fue hallada en la puerta este del palacio de Susa, esta pieza en realidad estuvo originalmente en Egipto, al menos eso es lo que se piensa. La escultura fue hallada en el año 1972, actualmente está en el Museo de Teherán y originalmente medía casi 3 metros de altura, por lo tanto un tamaño superior al natural. Está hecha en grauwacca, es decir, esta piedra que los egipcios conseguían en el Wadi Hammamat, wadi que Darío I también puso en explotación. Pero esta pieza tiene interés no solo por lo que comentaba, sino también porque en ella se mezclan dos estilos artísticos. Por una parte, el persa, veamos la vestimenta del monarca, es puramente iraní, puramente persa. Vemos, por ejemplo, cómo el cartucho que incluye el nombre de Darío aparece en el cinturón que sostiene la daga del rey, pero sobre todo interesante es la base sobre la que se apoya la estatua. En esta base encontramos toda una serie de óvalos que incluyen nombres de pueblos sometidos al más puro estilo egipcio, pero vamos a ver algunos de ellos. Vamos a mencionar solo algunos de ellos. Por ejemplo, a la izquierda aparece una figura con un óvalo en su parte inferior en el que se lee en jeroglífico Babar, es decir, el nombre de Babilonia. Justo a su derecha
vemos otra figura en la que leemos Armaina, se refiere a Armenia, otro de los territorios sometidos. La siguiente, a su derecha, es Gezperkai, es decir, Capadocia. A su derecha encontramos Asuar, es decir, Asur, Asiria. Y justo a su derecha, la segunda, empezando por la izquierda, leemos Kemet, es decir, el nombre de Egipto, Egipto sometido. Y por último, por citar un último ejemplo de los muchos pueblos sometidos que aparecen en esta base, indicaríamos, por ejemplo, el de Genhuai. Como decía, es otro pueblo sometido y Genhuai probablemente corresponde a Indus, es decir, la región del Indo. Con esto, pues bueno, ya tenemos idea del vasto territorio que había alcanzado el imperio persa. En Pasargada, por ejemplo, la antigua capital persa, encontramos un relieve, el de la izquierda, que nos muestra una imagen de Ciro el Grande, el padre de Cambises II. Bien, Ciro el Grande se muestra aquí con una corona típicamente egipcia, la Hemhemet. Esta corona Hemhemet la conocemos sobradamente en Egipto, con lo cual aquí lo que tenemos es una, bueno, pues una copia, ¿no?, de un tipo de corona utilizada por los egipcios y que ahora también va a aparecer en algunos elementos de la iconografía persa. Vamos a ver cómo hay una transferencia cultural entre egipcios y persas durante esta larga ocupación. Pero por otra parte, en Egipto, los reyes persas se quieren mostrar también como auténticos faraones. De hecho, tanto Cambises II como Darío I se coronaron como tales y con el ceremonial propio de un faraón egipcio. En la escena que vemos en esta imagen de arriba a la derecha, nos encontramos con Darío I en un gesto, corriendo, en una actitud absolutamente familiar dentro del mundo egipcio, puesto que ya vemos este tipo de escenas desde la época arcaica. Y en la parte inferior derecha podéis ver los restos del templo de Ibis en el oasis de El Jarga, un templo que, aunque tiene intervenciones anteriores a Darío y también de época tolemaica, en líneas generales lo que vemos es de época persa. Vemos como los persas también quisieron respetar esta parte de la cultura egipcia. Y como dijimos anteriormente, las minas, las canteras de Grauwaka del Wadi Hammamat fueron puestas en explotación. Son muchas las inscripciones que hallamos durante esta época persa en el Wadi Hammamat. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos una inscripción del año 27 del rey Darío I, y así son muchas las inscripciones que nos recuerdan el paso de expedicionarios que buscaban la explotación de este lugar. Si hay transferencia iconográfica de los egipcios a los persas, también vamos a encontrar ejemplos de lo contrario. En la parte izquierda veis una imagen de un colaborador de Darío I, pero también lo fue de Cambises II, que es Udja-Horresne. Este es un personaje muy importante que colaboró, se puede decir así, colaboró para que el dominio persa en Egipto quedara facilitado en muchos aspectos. Por ejemplo, él hizo o participó de la confección del protocolo real del rey persa y también, por ejemplo, obtuvo el permiso del rey persa para limpiar la ciudad de Sais, o al menos la parte más próxima o interna al templo de la diosa Neit de Sais. Incluso Udja-Horresne vivió junto al gran rey en Susa durante un tiempo antes de volver a Egipto. Pero lo que quiero que veamos, tanto en la estatua de Udja-Horresne del Museo Vaticano como en la estatua de Ptah-Hotep, que es la que vemos en la figura central del Museo de Brooklyn, es un detalle. Por una parte, en la primera, una pulsera que tiene dos cabras que se miran como detalle, y por otra parte también
el collar que lleva la estatua de Ptahhotep, también con otras dos cabras. Os pongo un ejemplo de este tipo de iconografía en la pulsera que vemos en la imagen de la derecha. Es típicamente persa. El rey Darío llevó a cabo toda una serie de mejoras en las infraestructuras del territorio egipcio. Quizás la más conocida es la del canal que unía el Mar Rojo con el delta del Nilo. Recordemos que Nekau II, el faraón egipcio de la dinastía 26, había comenzado con esta obra descomunal, pero quizás por razones de seguridad prefirió dejarla inacabada. En todo caso, Darío I la concluye y de esto quedan varias pruebas documentales, son varias las estelas que se hallaron en la zona por la que transcurrió el canal. Entre estas estelas, la que vemos ahora en pantalla, de la que he extraído un pequeño fragmento de texto, un texto cuneiforme, en la que se habla precisamente de ese dominio de Egipto, la orden de realizar el canal y de las ventajas de realizar este canal, porque de ese modo se ponía en comunicación Egipto con Persia, comunicándolas por mar, desde el Golfo Pérsico, pasando por el Océano Índico hasta el Mar Rojo. Si queréis información sobre este fabuloso canal, que durante mucho tiempo estuvo en funcionamiento, después fue colmatado de sedimentos, vuelto a limpiar, etcétera. Si queréis ver información sobre este canal, os recomiendo el artículo que aparece en pantalla. Los reyes persas se enterraron en Persia. Todos conocemos las magníficas tumbas rupestres de Nag y Rustam, donde tenemos enterrados buena parte de esos monarcas persas. También hay algunos en Pasargada. Pero para aquellos funcionarios, mercenarios, etcétera, que los persas se trajeron a Egipto y que en muchos casos hicieron vida en Egipto, los enterramientos se produjeron, por supuesto, en aquel país. Y es en este punto donde debemos mencionar otra forma de esa transferencia cultural entre unos y otros. Por ejemplo, la estela de la izquierda, que es de comienzos del reinado del rey Jerjes I, nos muestra en la parte superior, en ese registro superior, inscripciones jeroglíficas, la figura fácilmente reconocible de Osiris sentado en su trono, pero fijémonos en la parte derecha. A la derecha de Osiris, esas dos figuras no son para nada egipcias. Miremoslas bien. Estas figuras no representan habitantes de Egipto, estos son extranjeros y como tal son fácilmente identificables, sobre todo fijémonos por su peinado y no solo ya por el vestido, sobre todo por el peinado. Pero si vamos más hacia abajo, en el registro inferior, vemos otro tipo de escritura. En realidad esto no es demótico, por supuesto no es jeroglífico, esto es arameo. El arameo era una lengua franca del momento, era como el inglés de la época. Por lo tanto, esto es una estela hallada en Saqqara, por desgracia hoy desaparecida, durante la Segunda Guerra Mundial fue destruida, pero una estela que nos muestra cómo elementos de origen semita o también en otros casos de origen persa van a adoptar toda una serie de cualidades propias de los egipcios en sus enterramientos. Y ya en la imagen de la derecha vemos un altar existente en Karnak, que es un altar de fuego, por lo tanto un altar de tipo zoroástrico y común dentro de la religión que profesaban los persas, pero este altar se erigió junto o en la zona este de Karnak. Y dentro de las innovaciones que aportan los persas a los egipcios, sin duda podemos mencionar la de los qanats. Los qanats son una serie de pozos que comunican con un túnel inferior y que sirven para la recogida de aguas subterráneas. Claro, los qanats son importantes, sobre todo cuando estamos en un ambiente desértico como este cercano a Ain Manawir, en el oasis de Jarga. Podéis ver información sobre los qanats en el artículo que os pongo ahora
en pantalla. En Persia son muchos los khanats existentes, en Egipto los ejemplos son, bueno, muchos menos. Y bien, una vez dejamos atrás el reinado de Cambises II y Darío I, a la muerte de Jerjes I, accede al trono de Persia Artajerjes I, y esto va a ser aprovechado por los egipcios para realizar toda una serie de revueltas. Hasta este punto podemos decir que bueno, pues la actividad de los persas en Egipto fue ciertamente positiva, a pesar de esa leyenda negra, ¿no?, que rodea la actividad persa, sobre todo de época de Cambises II. Egipto, tengamos en cuenta, se había convertido en la sexta satrapía o sexta provincia del imperio persa de las 20 que contaba. El tributo anual de Egipto a Persia era de 700 talentos, según nos cuenta Heródoto. Pero es que además tenemos informes contemporáneos, como el papiro 215 de la Biblioteca Nacional de París, que nos habla de que en el año 3 de Darío I, este monarca quiso aceptar el derecho, las leyes propias de los egipcios, porque mandó reunir a todo un gran equipo de sabios, escribas, etcétera, para que reunieran en un informe las leyes, ¿no?, que se procuraban en Egipto hasta la época del faraón Amasis. Y tras un largo proceso de trabajo, que duró, si no recuerdo mal, unos 16 años, se publicaron estas leyes. Por lo tanto, Darío acepta el derecho egipcio y esto es importante. Esto es un éxito importante de la administración persa en Egipto. Como decía, llegamos al año 465, que es cuando accede al trono Artajerjes I, y en ese momento, o muy poco después, aprovechando las siempre difíciles situaciones que se producen entre la muerte de un rey y la venida de su sucesor, aprovechando esto, se crea una rebelión en el delta, una rebelión que parte de Sais y que tiene como principal miembro a Ínaros. Este Ínaros pedirá la ayuda de los atenienses. Atenas enviará entre 40 y 200 barcos. Al principio tendrán éxito, llegarán incluso a asediar la ciudadela de Menfis, llegarán a derrotar al sátrapa y asesinar al sátrapa persa de Egipto llamado Aquemenes, que era, por cierto, hermano de Jerjes I y tío de Artajerjes I, pero una vez se produzcan estos éxitos iniciales, la situación se va a volver en su contra, puesto que el rey persa Artajerjes I enviará refuerzos, de modo que finalmente Ínaros será capturado, los griegos derrotados, e Ínaros será llevado a Susa. Esta rebelión acabará en el año 454 o 457, según el autor al que leamos, pero acabará con la crucifixión o empalamiento de Ínaros. La rebelión aún continuará por un tiempo, a partir del 450 más o menos, con Amirteo, también un personaje que debía ser oriundo de Sais. Y por lo tanto, quizás estos personajes son descendientes o de algún modo los podemos relacionar con los últimos reyes de la dinastía Saíta 26, la que precede a la primera invasión persa. Podéis ver información sobre esta rebelión de Ínaros y una nueva lectura de las posibles fechas en las que debemos situar los acontecimientos por parte del investigador Dan Elkan. Esta no será la única rebelión, en realidad hubieron varias. Por ejemplo, una en el año 522, cuando muere Cambises II y llega al trono Darío I. Aquí hubo un problema interno en Persia, un problema en el que, bueno, pues Darío tuvo que intervenir para acceder al trono, asesinando a un mago usurpador. Y después encontramos otra, por ejemplo, en el año 486, también en el momento en el que se produce la muerte de Darío I y llega al trono Jerjes I. En fin, aparte de lo que comentamos de Ínaros y Amirteo, llegamos al año
410, entre el 410 y 404, es seguro que habían conatos de rebelión. Por ejemplo, mencionaremos la que se produce en Elefantina. En todo caso, Amirteo llega ahora en esta rebelión a triunfar, no tiene que ver con el Amirteo que mencionamos anteriormente, llega a triunfar, de modo que finalmente va a conseguir la independencia de Egipto, y esto ya bajo el reinado de Artajerjes II, que habría comenzado su gobierno en el año 405. Estas son las ruinas de la ciudad de Elefantina contemporánea a la época persa. Aquí vivía un destacamento militar hebreo, por lo tanto, un destacamento que podría remontar sus días a la época saíta. Es un lugar muy interesante. Aquí vivían familias. En este lugar se han encontrado multitud de papiros que nos hablan de la vida cotidiana en este emplazamiento, de la existencia de un templo dedicado a Yahvé, por lo tanto un segundo templo a Yahvé más allá de Jerusalén, pero también sabemos que en el 410 aquí hubo una gran explosión de violencia entre la comunidad egipcia y la comunidad hebrea. Una explosión que fue fomentada por el sacerdocio del dios Hnum en Elefantina. Quizás estas rebeliones locales de algún modo podamos relacionarlas con la de Amirteo que hemos comentado anteriormente. De hecho, en Ain Manawir, en el oasis del Jarga, se han hallado recientemente una serie de piezas que nos muestran fechas en las que aparece el nombre de Ínaros. Estas fechas son realmente interesantes. Por ejemplo, la de arriba a la izquierda, a él se le llama príncipe de los rebeldes. En la de abajo de la derecha se habla del faraón samético Amirtayos, del año 5, que equivale al año 400. Bueno, son nombres de estos rebeldes egipcios, pero son nombres y son fechas que nos ayudan a ver en qué momento Amirtayos consiguió la independencia del país. En su año 5, equivalente al 400, él se llama faraón, por lo tanto es independiente, pero sabemos, por ejemplo, como en Elefantina, por lo menos hasta el año 402, aún se reconoce a Artajerjes II, así que probablemente es en el 401 quizás cuando ya Amirtayos tiene un dominio total sobre Egipto, consolidando esa efímera dinastía 28 de la que va a ser el único miembro.